Amigos, nos complace leer todos los mensajes que nos envían en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como Impacto Ambiental GMV. Recuerden compartir nuestras publicaciones para que más personas se interesen por los temas ambientales. Dagoberto, por cierto, varios de nuestros televidentes te saludan y nos dicen que es bueno escuchar tu análisis de los temas ambientales. Qué bueno. Un abrazo a todos. Cuídense mucho y aprovechen para tomar agua, porque a lo mejor pueda que no haya después. Tomen bastante agua, no solo cerveza. Y efectivamente, Dagoberto, cuando vemos la situación actual, la forma de comportarnos con nuestros recursos naturales, es un comportamiento, llamémosle, de amor y odio. Lo bonito, pero al mismo tiempo lo degrado. Cuando vemos este comportamiento, vemos la forma de hacer negocios relacionados a los recursos naturales, la forma de compartir nuestras vidas con los recursos naturales y con los ecosistemas naturales que nos ofrecen un servicio ambiental. Yo comparo lo sucedido en Noruega en 1845, cuando el abuso de agroquímicos, el abuso de poder y la conveniencia y oportunismo individual generó un impacto sobre el alimento y la degradación de los recursos naturales, los obligó a tener un problema de hambruna generalizada donde murieron miles de personas y millones emigraron en esa época a Sudamérica y a América en general. Cuando vemos esas condiciones que generaron la gran hambruna de Irlanda, no es Noruega, es Irlanda, en 1845, y vemos que las condiciones de El Salvador son muy similares a las condiciones que generaron esa hambruna, pareciera ser que seguimos pensando de una manera y actuando de otra. Y lo podemos ver, lo voy a poner un ejemplo muy puntual, cuando por ejemplo estamos en un río y en ese río hay una persona lavando ropa, 25 metros más arriba hay un chorrito de agua que llega de una comunidad con aguas grises al río, pero 25 metros más abajo hay una persona con un cántaro recogiendo agua, ya sea para llevarla a la familia o para el café de su cafetín. Cuando vemos ese yo necesito del recurso, pero al mismo tiempo no hago nada por lo que lo estén degradando o no muestro ningún interés, eso me lleva a pensar que vamos en el mismo camino de Irlanda en 1845. ¿Cómo ves ese amor y odio con nuestros recursos naturales y cómo recuperar ese vínculo que tal vez ancestralmente se tenía? Los irlandeses, así como los noruegos, entraron a un momento de crisis en la relación con su naturaleza. A los irlandeses en la gran crisis los salvó la papa. La papa. Que es de estas tierras. De los 5 alimentos universales, 3 son de aquí. El frijol, el maíz y la papa. El trigo y el arroz son de otras latitudes. Pero digo esto porque en realidad nosotros vivimos en tierras bendecidas por Dios, hombre. Vivimos en el jardín. Es justamente la cintura del planeta, que se llama zona tórrida. Tenemos sol todos los días. Invierno y verano. Y el invierno es feraz, todo verde. El verano no. Pero viene el invierno. Hasta ahora siempre ha venido el invierno. Entonces, en otros lugares no, hombre. El invierno es mortal, frío mortal, nieve que acaba con todo. Nosotros no. Es decir, la naturaleza en la que nosotros vivimos es favorable. ¿Y cuál es el problema? En una primera mirada, el problema tiene que ver con la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Sí, pero en una primera mirada.
Pero en una mirada más atenta, el problema tiene que ver con la relación entre los seres humanos y los seres humanos. Ahora, si es la relación entre los seres humanos, caemos de nuevo en el punto. Es un problema de poder político. ¿Y cuál es la clave en el caso de nuestra sociedad? Es que el modelo económico y político que se montó en nuestro país al finalizar la guerra civil, es decir, hace 25 años, estableció el reino del mercado y la agonía del Estado. Esta es una filosofía. El Estado pasa a la retaguardia y el mercado pasa a la vanguardia. Y hoy vivimos en una sociedad que se llama sociedad de mercado. Sociedad de mercado. Y en un Estado que se llama Estado de mercado. Ya no es Estado de derecho, ni Estado democrático de derecho, nada de eso. Estado de mercado. Esto quiere decir, 1, que todo tiene precio. 2, que todo es mercancía. 3, que todo se compra y todo se vende. 4, que el ser humano es un simple consumidor. Con todos estos planteamientos filosóficos, que son los que rigen las decisiones políticas, y sabiendo que nosotros vivimos en un terreno de 20,000 kilómetros cuadrados, en donde el impacto ambiental nos afecta a todos, en 20,000 kilómetros cuadrados, el desastre es abarcante. Y ya en nuestro país, ya hay gente que se muere de hambre. Ya hay gente que no tiene agua. Gente que no tiene oxígeno. ¿Y por qué crees vos que en nuestro país hay una guerra social con pandillas bien organizadas, bien cohesionadas, bien armadas, con un gran financiamiento? Y justamente por eso estamos ante un problema de poder político que expresa no la relación de la persona con la naturaleza, sino la relación de la persona con la persona. Por eso estamos enfocando nuestros problemas en la seguridad, en la economía. Exactamente. Y no en lo prioritario, que es la sostenibilidad social basada en el recurso natural. Sí, le voy a contar algo. Durante la guerra civil, yo peleé durante 10 años en el Cerro de Guazapa. Durante ese periodo, en el cerro solo habíamos guerrilleros y soldados. Y nosotros, que éramos el Estado, prohibimos que se tocaran especies de árboles. Ay de aquel que cortar una ceiba. Ay de aquel hacendado o terrateniente que cortar una ceiba. Y los campesinos nos avisaban en papelito. Y nosotros enviamos patrullas. ¿Y qué te pasa? ¿Sabes que es prohibido? En los años de guerra, la flora y la fauna se desarrollaron en el Cerro de Guazapa. Nadie depredaba. Nadie mataba un animalito. Nosotros no matábamos animalitos porque había que dispararles. Y estábamos en guerra. Pero la gente tampoco. Mira, una guerra, una guerrilla y otra política. Otra política. El Cerro de Guazapa se desarrolló como un vergel. Anda, ve hoy. Vamos a una nueva pausa, Dagoberto, y luego hablamos un poco sobre cómo recuperar esta degradación socioambiental que nos está llevando a un caos en El Salvador. Ya regresamos. Dagoberto, cuando hemos hecho este análisis en los segmentos anteriores y vemos que la cultura, el desarrollo social, la falta de ejecución de ley, la falta de concientización pública, la poca inversión en educación y todo esto desde el punto de vista del recurso natural que es el que nos da la vida. Correcto. ¿Cómo los salvadoreños podemos hacer
para poder recuperar este vínculo perdido y parar esta degradación socioambiental que va a pasos agigantados y parece ser que la degradación va mucho más rápido que los procesos de recuperación. Exactamente. Para nosotros, salvadoreños, que vivimos en este territorio y amamos esto, ya ni sabemos si es de nosotros o es de los gringos, o si es de los gringos o de los alemanes, o a saber de quién. Este problema que estás planteando es un problema de vida o muerte. Y no tiene tiempo. No hay plazo. Entonces, ¿tiene que ver con la cultura o tiene que ver con la educación? ¿Tiene que ver con la economía o tiene que ver con la política? Es un problema que en el fondo tiene que ver con la cultura, que tiene raíces profundas. Pero su abordaje, que es urgente, requiere un vuelco en la manera de entender la economía, en la manera de entender la vida, de tal manera de darse cuenta que lo que está en juego es la vida, pero no exactamente la vida, sino que lo que está en juego es la vida de los seres humanos, que es una cosa diferente a la vida, hombre, porque la vida tiene más experiencia que la vida de los seres humanos. En este planeta hubo vida mucho antes que nosotros. Cuando existían los grandes dinosaurios, hace 65 millones de años, antes que el asteroide de Chicxulub cayera donde cayó, había vida, pero no habíamos seres humanos todavía. Entonces, el gran problema es la vida de nosotros, no la vida. Nosotros, la amenaza de nosotros. Hemos de cambiar entonces la relación con la economía y la relación con el poder. Ahora bien, ¿esto es un problema de comprensión? No, hombre. Claro que no. Y los industriales, que en nuestro país son chiquitos, ¿verdad? Chiquitillos. Los empresarios, ¿entienden esto que estamos hablando? Sí. Es decir, no es un problema de inteligencia y no es un problema de letras, es un problema de intereses y de conveniencia. Hemos de darle vuelta a eso. Y para construir un poder político en otras manos y un poder político diferente. Al plantear esto estamos diciendo que no es un problema de formación. Ahora, para nosotros, para el pueblo, sí es un problema de formación. Claro, es un problema de educación en estos programas y en las actividades que ustedes hacen. Sí, claro que sí. Porque no es cierto que la gente tiene plena conciencia de esto que estamos hablando. No, porque las personas son actores y nosotros necesitamos que en la defensa del ambiente las personas sean sujetos. Aclaro esto. El actor es el que cumple un papel previamente asignado por el poder. Ese es el actor. Por ejemplo, actor es el que va a votar el día de la votación. El sujeto no. El sujeto es el que determina sus objetivos, determina los medios para lograr esos objetivos, establece quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Ese es el sujeto que nosotros necesitamos en todas las comunidades. De tal manera que la gente se haga cargo de la realidad de la depredación. Entienda que esa carga es suya y se encargue de esa carga. Es decir, está planteada la creación de una fuerza política ambiental que defienda su agua.
que defienda su bosque. Pudiéramos considerarlo como la generación de desarrollo socioambiental basados en el manejo comunitario. Exactamente. Más allá de los nombres pueden variar, pero el objetivo es ese, que la gente se movilice, se organice y se encargue de su vida y aprenda a pensar adentro del conflicto y adentro del desorden. El orden, por favor no lo olviden, el orden es el desorden victorioso convertido en el nuevo orden y enfrentado al nuevo desorden. Y la lucha ambiental se realiza preponderantemente en el desorden. Hay veces que aparece el orden, por ejemplo, cuando uno lucha por una ley. Ese es el orden. Y uno descubre que hay leyes, sí, pero no se cumplen. No se cumplen. Porque la clave no es la norma jurídica, sino la política. Si el Estado no tiene una política ambiental, aunque tenga miles de leyes. Bueno, y que actualmente hay muchas políticas y muchos planes que, si bien algunos no tienen forma, otros no se ejecutan. Y pareciera ser que es como un vehículo. Si una llanta o una rueda no funciona, el vehículo va a caminar de forma ineficiente. Lo mismo sucede en una sociedad, esa relación que hay con los ecosistemas naturales. Un ecosistema natural degradado no nos ofrece ese servicio ambiental. Correcto. Que la población exige, que es agua limpia, un sustrato disponible, aire limpio, para que se puedan desarrollar todas estas actividades humanas y se pueda vivir con dignidad. Definitivamente hay mucho de qué hablar, Dagoberto. Sí, el tiempo se nos acaba. Miren ustedes lo dramático. Nuestro país de 20,000 kilómetros cuadrados, con un río Lempa que agoniza, y vos has de saber que no tenemos una ley de aguas. Hasta yo participé en la elaboración de un proyecto de ley de agua. Ahí está, hace como 1550 años. Y ahí está en la Asamblea Legislativa. Definitivamente podemos hacer otro programa solo de eso. Y luego, ¿quién tiene el derecho al recurso? ¿Hasta dónde llega ese derecho? Son las preguntas que nos hacemos. Y seguro podemos hacer otro programa de esto, Alberto. El tiempo ha llegado a su final. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y poder difundir este mensaje de conservación y de sostenibilidad social basada en la recuperación, porque ya no podemos hablar de conservación, se conserva lo que está bueno, sí. Y ahora tenemos que hablar ya de procesos de recuperación ambiental en El Salvador. Gracias por acompañarnos. Excelente. Roberto. Cuídense mucho, un abrazo y tomen agua antes que se acabe. Amigos, hemos llegado a una emisión más de Impacto Ambiental. Mis mejores deseos en los días venideros y aguas claras para todos.